En el mundo cristiano existe una enorme controversia en relación a la ley. Muchas personas, cristianos sinceros, creen que en la Biblia encontramos dos planes de salvación. En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por obedecer la ley, pero en el Nuevo Testamento, la gente se salva solo por la gracia de Dios. Y esta controversia es de nunca acabar. Mas, ¿cuál es la relación que existe entre la ley y la gracia? ¿De verdad que la Biblia presenta dos planes de salvación o solo existe un plan de salvación? ¿Cuál es el papel de la ley dentro de la gracia de Dios? ¿La ley de Dios fue clavada en la cruz? ¿Ya no tiene más vigencia? ¿Quiere decir que ahora somos libres porque la gracia de Cristo nos permite hacer lo que querramos? Entonces, bienvenido a nuestro programa de Biblia Fácil. Hoy estamos listos una vez más para poder abrir la Biblia y hablar sobre este tema sumamente importante. ¿Estás preparado? Lápiz y papel, pero sobre todo, Biblia en mano. En un mundo de tanto argumento, la Biblia tiene la última palabra. Y si tú eres cristiano o aceptas a Cristo como Salvador, debes saber que nuestro fundamento de fe no está sobre una iglesia, no está sobre un líder, no está sobre un pastor, está sobre la Biblia. Y aquí no queremos hablar de opiniones personales ni de opiniones de iglesia. Queremos hablar lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, recuerda, si la Biblia es inspirada por Dios, es absoluta. La Biblia es indiscutible, porque es aquí donde Dios habla al ser humano. Bienvenido, está comenzando este programa y quiero que te sientas abrazado donde tú estás, no solamente por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Bienvenidos amigos a este fascinante tema. Hoy vamos a hablar acerca de la relación que existe en la Biblia entre la ley y la gracia. Siempre hay una discordancia para algunos, que la ley fue para un tiempo, la gracia para otro. Estamos viviendo en un nuevo tiempo, en una nueva época, en una nueva era, un nuevo pacto. Y veremos qué dice la Biblia al respecto. Y antes yo quiero ofrecerte el curso bíblico En Busca de la Verdad. Aquí puedes encontrar estas y otras verdades para que tú puedas comprender mejor aquello que la Biblia dice. Puedes solicitarlo al WhatsApp más 5512-9810-1460 o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Muy bien, estamos listos entonces para nuestro estudio de hoy. Y antes de abrir la Biblia, pues abrimos nuestro corazón a Dios a través de una oración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de ser una vez más iluminados por tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos guíe a través de tu palabra al conocimiento de la verdad. Que podamos dejar a un lado nuestros prejuicios, nuestras creencias y nuestras tradiciones. Que podamos colocar tu palabra por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras creencias, porque tu palabra es la verdad. Y permite que podamos entender con tanta claridad y al final, como tú nos diste libertad, podamos usar nuestra libertad para poder aceptar tu palabra por encima de cualquier argumento humano. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy tiene que ver con la ley de Dios. ¿Saben que en la Biblia yo encuentro que Dios escribió solo 4 veces? 4. La primera vez, según Éxodo 31:18, lo escribió en tablas de piedra su ley. La segunda vez escribió en la pared cuando vino un juicio sobre Belsasar, la última noche de Babilonia, cuando los medo-persas conquistaron Babilonia, apareció una escritura en la pared mientras Belsasar estaba bebiendo vino en los vasos sagrados. Dios escribió porque hasta allí llegó el mayor imperio de la historia, el imperio babilónico. Quiere decir que cuando Dios escribe, nadie puede alterar y nadie puede borrar. Lo escribió en piedra su ley para que no sea, para que nadie diga, bueno, pues allí se confundió al escribir alguna cosa o entregó para que otro lo escriba. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía aproximadamente 600 leyes. Leyes civiles, leyes de salud,
leyes ceremoniales, leyes rituales, y había una ley moral. De todas las leyes que tenía Israel, solamente una ley fue escrita con el dedo de Dios. El resto Dios encomendó que Moisés escriba, pero una fue escrita con su propio dedo. La tercera vez que aparece en la Biblia escribiendo es Cristo. Y Cristo no escribe en piedra, sino escribe en el suelo, cuando a sus pies le trajeron una mujer para ser apedreada, porque la sorprendieron en adulterio. Jesús escribió en la tierra los pecados de las personas. Después dijo: aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Todos fueron acusados por su conciencia, porque en el suelo estaba escrito también el pecado de ellos, que solo Dios conocía. Entonces, ¿por qué Jesús escribió en la tierra? Porque es fácil. Ustedes cuando escriben en la arena o en la tierra, ustedes alguna vez intentaron escribir en la playa, pueden edificar todo bonito en la playa, ¿no? Viene una ola, arruinó todo, se borró. Ustedes pueden escribir en la arena o allí en el suelo, viene el viento y cubre todo. ¿Por qué Jesús escribió los pecados en el suelo? Porque el perdón funciona como la brisa, como el viento, cubre todo, borra todo. Y la cuarta vez que encuentro a Dios escribiendo, según Hebreos, dice que Él quiere escribir en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, una vez más su ley. En eso consiste el nuevo pacto. No existe más. Ustedes se dan cuenta, las 4 veces que Dios escribe en la Biblia, lo escribe para mostrarnos su gracia, su perdón y su ley. Eso es todo. Ahora, vamos a ver cuál es la relación esto con la vida del cristiano, porque muchos piensan que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Y más allá de cualquier argumento humano, más allá de cualquier creencia, vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia. Vamos a comenzar con 2 argumentos para poder ver lo que la Biblia dice sobre este asunto. Primer argumento: no existe gobierno sin ley. Imposible. Gobierno humano estamos hablando, no existe sin ley. Si el gobierno humano, siendo imperfecto, para que tenga o sea gobierno, tiene que haber leyes, el gobierno divino, siendo perfecto, también está basada sobre ley. ¿Qué cosa es la ley? El orden, para que se mantenga la armonía. ¿Cuál es la ley que se mantiene en la casa para que haya orden? Pues hay leyes que los padres colocan para los hijos. Tú no colocas reglas en la casa o no colocas leyes, pues deja que ellos crezcan como quiera y verás lo que estás formando. Las leyes son necesarias para cuidar. ¿Qué cosa cuidar? La libertad. Increíble, ¿no? Uno piensa que es más libre mientras más reyes rompe, y eso es una mentira. Porque mientras más leyes rompes, eres más esclavo. ¿Cuándo te viene una multa de tránsito? Cuando rompes una ley de tránsito. Cuando tú quiebras una ley, a la verdad no tienes libertad. Lo que tienes es esclavitud. Cuando tú quiebras una ley de salud, ¿qué tienes? Enfermedad. Esa es la recompensa. Pero tú puedes decir: yo soy libre, hago lo que quiero, como lo que quiero. Puedes usar tu libertad para eso. Pero si quiebras las leyes, cada vez que quiebras una ley, siempre hay consecuencia. Entonces, las leyes son una forma de mantener el orden y el gobierno. No existe gobierno sin ley. Número 2, segundo argumento: no existe transgresión sin ley. Si es que no hay un semáforo diciendo que estoy en rojo y yo debo parar, yo puedo correr en mi auto. ¿Por qué? Porque no hay una ley que me restrinja. Pero cuando hay un semáforo diciendo que está en rojo, yo debo parar. ¿Por qué? Porque hay una ley. Entonces, si no hay ley, no hay transgresión. ¿De acuerdo? Bajo estos 2 argumentos vamos a ver por qué la ley es importante en la vida del cristiano bajo el gobierno de Dios. Recordemos, sin ley, un gobierno no existe sin leyes. Y número 2, sin ley no hay transgresión. Para que haya pecado, para que haya transgresión, tiene que existir una ley. Ustedes saben lo que pasó en Ohio en el año de 1985. Dice que solamente habían 2 automóviles en toda la ciudad. Y un día, existiendo solo los 2 automóviles, chocaron. ¿Por qué?
porque no había ley de tránsito. No había semáforos. Entonces cada uno corría por donde quería y existiendo solo 2 automóviles chocaron. La falta de ley siempre te lleva al caos. La ley protege tu libertad. Esa es la mayor premisa. 13 millones de accidentes ocurren por año, más de 53,000 muertos, todos por infracción de ley. Hay otras razones, pero estas son por infracción de ley, porque la infracción de la ley trae muerte. Nosotros ya estudiamos aquí en los capítulos anteriores que Dios, cuando creó el universo, el cosmos, el universo, lo hizo con leyes exactas. Son leyes. Existe la ley de la gravedad, existe ley para nuestro planeta, existe ley para nuestro ecosistema. Las leyes son necesarias. Si las leyes son necesarias en el ambiente judicial, en el hogar, si las leyes son necesarias para que el universo pueda funcionar, ¿de dónde viene la idea de que el cristiano tiene que vivir sin ley? Si para que las cosas funcionen, tienen que haber leyes. Las leyes son necesarias. Existen leyes de tránsito y fueron dadas para nuestro bienestar. Ahora, la ley es la que mantiene el orden en toda área, porque fue dada para el bienestar del ser humano. Es hecha como un protector. O sea, la ley lo que hace es protegerte de que no seas multado, de protegerte de que no vayas a la cárcel. ¿Quiénes son los que están en la cárcel? Los que infringieron la ley. Así de simple. Ahora, vamos a trasladarlo esto al mundo espiritual. Éxodo 31:18 dice: dio a Moisés, cuando acabo de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y aquí viene un asunto interesante. La única ley que Dios no delegó a Moisés para que lo escriba o a ningún otro profeta es una ley basada en 10 principios. Y hoy quiero establecer una diferencia entre principio y norma. Un principio es equivalente para todo lugar, para todo tiempo y para toda circunstancia. Un principio es aquel que rige el mundo. Una norma no. Una norma puede ser para una cultura, una norma puede ser para un tiempo, una norma puede ser para un grupo de personas, pero un principio no. Entonces, ¿cuáles son los principios que Dios estableció? Un principio que Dios estableció: no matarás. No es una norma para que respete un pueblo. El estar de acuerdo o a favor de la vida es un principio universal. Es un principio. Cuando Jesús dice, honra a tu padre y a tu madre, no es una norma para el pueblo judío. Es un principio para toda la humanidad honrar a los padres. ¿Se dan cuenta que Dios no escribió normas? ¿Qué cosa escribió? Principios. Cuando Dios le dice a Moisés que escriba, ahí se escriben ritos, ceremonias, leyes civiles que pudieron en su tiempo ser favorables. Pero los principios son eternos. Y esos principios fueron establecidos por Dios. Ahora, ¿ustedes sabían que cuando Dios escribió la ley en tablas de piedra, lo escribió porque el pueblo de Israel ya había olvidado? ¿Y por qué había olvidado? 430 años fueron esclavos. ¿Ustedes sabían que la ley de Dios existió desde antes del Sinaí? O sea, la ley de Dios existió antes de la existencia del pueblo judío. Déjenme mostrarles 3 ejemplos. Primer ejemplo. Cuando Dios le dice a Caín, Caín, ¿por qué mataste a tu hermano Abel? La pregunta es, ¿por qué Caín huía de la presencia de Dios? Porque sabía que había quebrado la ley. ¿Qué ley? No matarás. ¿Dónde está escrito no matarás? En la ley de Éxodo 20. Pero esa ley no fue dada en Éxodo 20. Esa ley fue dada desde el principio. ¿Por qué es que Caín tendría que sentir culpa si no hubiese una ley que dijera no matarás? Si es que no hay ley, no hay transgresión. ¿Se dan cuenta que la ley existía antes? ¿Recuerdan ustedes a José cuando fue tentado allí en la casa de Potifar? Y la mujer de Potifar le dice, ven, duerme conmigo. Josué en Génesis 39:9 le dice, ¿cómo yo pecaría contra Dios? ¿Cómo sabía que eso era pecado si no había una ley que dijera no cometerás adulterio? ¿Cómo sabía que era pecado? Es que la ley existía.
Y existía antes de la existencia del pueblo de Israel. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Antes de la existencia de los judíos. Génesis, capítulo 26, versículo 5. Miren lo que dice Génesis 26, 5. Ahí hablando acerca de Abraham. Y Abraham no era judío. Abraham existe antes de los judíos. Él es el padre de la fe. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces pregunto, ¿Abraham era judío? No era judío. O sea, la ley que Dios escribió en Éxodo capítulo 20 no era una ley nueva, era una ley que ya era conocida y existía antes de la existencia de los judíos. Entonces, si la ley existía antes de los judíos, la ley no fue dada para el judío. La ley fue dada para la humanidad. ¿Dónde está la existencia del sábado? Génesis 2, 1 al 3. Éxodo capítulo 16 ya habla que mientras estaban yendo para Canaán, ya respetaban el sábado porque el maná solamente caía de domingo a viernes, el sábado no caía. Antes de que Dios diga, acuérdate del sábado para santificarlo, el pueblo ya guardaba. ¿Por qué? Porque los mandamientos no fueron dados en el Sinaí. Los mandamientos fueron dados de manera oral. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Entonces, cuando alguien viene y dice, los mandamientos o la ley fue para el judío, hay que mostrar que la ley existía antes del judío. José ya tenía conocimiento, Caín tenía conocimiento, Abraham, el padre de la fe, guardaba la ley de Dios. ¿Qué cosa hizo allí Dios en el Sinaí? Apenas escribió los principios porque el pueblo había olvidado durante 430 años de esclavitud. José. Pastor, entonces los mandamientos que fue escrito en el Sinaí, ¿fue solo una confirmación? ¿Fue una qué? Una confirmación Exactamente, de las solo leyes. hacerle recordar a aquellos que ellos ya sabían y habían olvidado en los años de esclavitud, porque ellos ya conocían la ley. La ley existía antes de la existencia del pueblo judío. Entonces, el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes, pero una sola ley fue escrita con el dedo de Dios. En la ley de Dios están expresados los grandes principios que expresan el ideal de Dios para las relaciones humanas, para todo el mundo y de todas las épocas. Hoy vamos a revisar el asunto de la ley de Dios. ¿Por qué la gente o el mundo cristiano, la mayoría está en contra de la ley? La ley de Dios habla solo de relación con Dios y relación con el prójimo. Por eso es que Jesús resumió la ley, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el resumen de la ley son relaciones. Relación con Dios y relación con el prójimo. ¿Por qué el diablo está en contra de la ley de Dios? Porque él quiere romper nuestra relación con Dios y romper nuestra relación con nuestro prójimo. Así de simple. Entonces, atacar la ley de Dios es colocarse de parte de Satanás, literalmente, porque la ley son principios. Dos preguntas. ¿Por qué hablar de la ley? Hay muchos que obviamente tienen un poco de resistencia y cada vez que escuchan la palabra ley, prefieren escuchar cualquier otra cosa. Yo prefiero solo las parábolas de Jesús, la historia de Jesús, el amor de Jesús. Pero te voy a decir por qué hablar de la ley. Número uno, porque está escrito en la Biblia. Así como está escrito la gracia, está la ley. Así como está la misericordia, también está el juicio. A algunos les gusta solo escuchar la misericordia, pero también está escrito el juicio de Dios. Algunos solamente quieren escuchar del perdón, pero también está escrito la ley de Dios. Entonces tenemos que hablar completo. Número dos, porque no en todas las iglesias se predica esto y porque no está en contradicción con la gracia de Dios. El mismo que dio la ley es el mismo que otorgó la gracia. La ley y la gracia nunca fueron enemigas. Hoy vamos a mostrarlo. ¿Por qué? Ahora, ¿es importante para la salvación? No, porque lo que salva es la gracia de Cristo. Pero aquí hay una cosa, la ley que salva es la ley que transforma. La ley de Dios no es la causa de la salvación, es el resultado de la salvación. Yo no guardo la ley para salvarme, porque eso sería legalismo. Eso hacían los judíos, guardaban toda la ley para alcanzar la salvación. Yo guardo la ley porque la gracia de Cristo transforma mi vida y me pone en armonía con aquellos principios que Dios tiene para mi vida.
Entonces vamos a colocar la ley en su lugar. Pero el hecho de que la ley no me salve significa que es el resultado. Quiere decir la evidencia de que acepté la gracia de Cristo. Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Otro asunto importante aquí. Algunos creen así, que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y en el Nuevo Testamento la gente se salva solo por la gracia. Pero en la Biblia yo encuentro que la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento solamente fue por fe y gracia. Les voy a hacer aquí ejemplos. Adán y Eva quebraron la ley. La ley no los podía salvar, la ley solo les podía condenar. Porque la ley no salva, la ley muestra el error. ¿Cómo fueron salvos Adán y Eva? Por fe y gracia. Cuando murió el primer cordero en su lugar y ellos fueron vestidos con las pieles de los corderos que murieron, ¿qué cosa estaban ejerciendo? Fe en aquel Jesús que iba a morir. Y ellos estaban salvos por la gracia de Cristo, no por lo que ellos habían hecho. ¿Cómo fueron salvos? Por fe y gracia. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe y gracia. ¿Cómo fue salvo el pueblo de Israel? Por fe y gracia. Pero la fe y la gracia nunca estuvo en contradicción de la ley. No porque la fe y la gracia les salvó a Adán y Eva, Dios quitó su ley. Porque la ley continuaba. Porque la ley continuaba vigente, tuvo que haber muerte. Porque lo que la ley decía es que la paga del pecado es muerte. El día que comieres morirás. Es decir, para Dios hubiese sido fácil decir, quito la ley, quito la muerte y se soluciona el problema. Dios dijo, no, la ley no se quita, la ley se cumple, pero para eso está mi gracia y ustedes por fe van a ser salvos. Pero eso no significa que la ley es anulada, la ley continúa vigente, porque la ley tiene una función específica, no salvar, sino mostrar qué cosa es el pecado. Entonces no existe ese conflicto de que en el Antiguo Testamento la ley, en el Nuevo la gracia, no, siempre estuvieron a la par. Nadie en el cielo va a decir, bueno, los del Antiguo Testamento están aquí, pobrecitos, ellos se esforzaron por guardar la ley, por eso están en el cielo. Vienen los Nuevos Testamentos y dicen, no, nosotros ya no guardamos ley, nosotros estamos por gracia. No existirá ese tipo de salvación en el cielo. En el cielo todos llegaremos por fe y por gracia. Pero el hecho de haber llegado por fe y gracia no significa que eso se anuló o por eso se anuló la ley. Muy bien, vamos a revisar aquí de qué trata la ley. Vamos a Éxodo capítulo 20 porque hay muchos que hablan en contra de la ley sin conocer la ley. Vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a repasar algunos principios, o mejor, todos los principios que Dios estableció. Versículo 3. En sí, del versículo 2 comienza. Yo soy Jehová tu Dios que saqué de la tierra de Egipto de casa servidumbre. Dios nunca colocó su ley para el esclavo. Antes de colocar su ley, primero liberta. O sea, la ley no es para el esclavo, la ley es para el libre. Antes de escribir su ley para el pueblo de Israel, ¿qué primero hizo? Los libertó. Antes de que Cristo pueda colocar su ley en nuestra vida, ¿qué cosa primero hace? Nos liberta. O sea, la ley es para conservar la libertad. ¿Eres libre por Cristo? Muy bien. Camina bajo mis leyes para que no vuelvas a la esclavitud del pecado. ¿Cuál es lo primero? Versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué cosa es esto? Idolatría. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, no te harás esculturas. Versículo 5 o versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8. Acuérdate del día sábado o de reposo para santificarlo. En alguna versión le dice reposo, pero encima de la palabra reposo hay un asterisco. Ustedes se dan cuenta. Y ese asterisco les manda a pie de página. Y ahí en la pie de página dice, aquí equivale a sábado. Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás nada de tu prójimo. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a pensar aquí. Cuando yo digo así, Cristo anuló la ley en la cruz, significa que hoy puedo matar, puedo robar, puedo adulterar, puedo codiciar. Porque ya está quebrada, pues ya no sirve. ¿Entienden la ilógica? Porque la ley son principios de relación con Dios y con el prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses, o sea, sé leal a tu Creador. Y cuando hablamos de idolatría, hay 2 tipos de idolatría, ¿no? La idolatría escultural, que es adorar a un yeso, una imagen,
y la idolatría mental, que es colocar en nuestra vida algo por encima de Dios. El dinero, el trabajo, la familia, todo lo que está por encima de Dios se llama idolatría. Entonces, sé leal a Dios, no coloques otro Dios por encima del Dios a quien tú sirves. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te hagas escultura, no te hagas imagen. Hay algunos que dicen, pero ustedes tienen imagen. Una cosa es tener una imagen para ilustrar, otra cosa es tener una imagen para venerar. Y la palabra veneración está incluido dentro de adoración. Fíjense, un día Juan se postró delante de un ángel del cielo. Eso está en Apocalipsis capítulo 19. Y cuando el ángel le vio, le dijo, no lo hagas. Un ángel no es capaz de recibir adoración. Si un ángel celestial, cuando alguien lo ve arrodillado, le dice, no lo hagas, ¿por qué la gente tiene que arrodillarse delante de alguien que fue considerado virtuoso? ¿Por qué? Escultura, eso es idolatría. Pero yo tengo imágenes. Una cosa imagen para ilustrar, otra cosa imagen para venerar. Cuando vamos al libro de Isaías, al libro de Salmos, encontramos severa reprensión. Dice, ustedes adoran a ídolos. Dice que tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Y ustedes se convierten en parecidos a ellos cuando ustedes adoran eso. ¿Cuánta gente está venerando a Dios en nombre de o por intermedio de una escultura? Y el segundo mandamiento condena totalmente. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No jures falsamente, o sea, no seas hipócrita. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y aquí ya hablamos que el sábado fue el monumento que Dios levantó para recordar que Él es nuestro creador. Y Satanás lo que quiere es derribar el sábado para olvidarnos de dónde venimos, quién es nuestro creador. El sábado es un santuario que Dios levantó en el tiempo para adorarle. Y en Apocalipsis 14, 6 y 7 hay un llamado para adorar a Dios creador, haciendo referencia a este mandamiento. Entonces, ¿por qué tanto odio contra la ley de Dios? Por una falsa comprensión de la ley de Dios. De aquí a poco vamos a revisar de qué tratan los otros 6 mandamientos. No cambies el canal y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Muy bien, estamos hablando sobre la ley de Dios, que son principios que fueron dados para la humanidad y no solamente para una cultura o pueblo judío. Katy. Tengo una pregunta referente al sábado. En la ley dice que uno tiene que guardar el sábado y no trabajar. Encontré un versículo en Marcos 2:27, donde dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Esto quiere decir que yo en sábado no puedo trabajar, pero puedo hacer lo que yo quiero. No. Porque recordemos que cuando Dios levantó el día sábado, lo levantó como un monumento de la creación. ¿Y de qué manera uno puede reconocer a Dios como su creador? Entrando en un acto de adoración. Así como Dios separó del huerto del Edén, de todo árbol podrás comer, menos uno, porque así demostrarás tu amor y lealtad hacia mí, de toda la semana Él separó un día para demostrar nuestro amor, lealtad y adoración, reconociendo que Él es el creador. Marcos 2:27 es la evidencia de que el día sábado no fue hecho para el judío, sino para el hombre. Hombre significa humanidad. ¿Correcto? Entonces vamos en el próximo capítulo a hablar específicamente sobre el sábado. Hoy apenas estamos repasando acerca de la ley de Dios. Muy bien, el cuarto mandamiento, entonces, ese es el problema por el cual la mayoría piensa que la ley de Dios fue abolida, porque no la aceptan como día de reposo. Y de esto hablaremos en el próximo capítulo. Guardar la ley es una demostración de amor. Por eso Jesús dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien, los primeros 6 mandamientos demuestran nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios, no tendrás otros dioses, no tendrás escultura, no tomarás el nombre de tu Dios en vano y acuérdate del sábado. O sea, obedéceme. No es lo que tú quieres, es lo que yo pido. Bueno, segundo punto, también si tú me amas, ama a tu prójimo.
Honra a tu padre y a tu madre, exige respeto. No matarás, exige respeto a la vida. No cometerás adulterio, exige pureza. No robarás, honestidad. No hablarás falso testimonio, veracidad. No codiciarás de tu prójimo, contentamiento. ¿Qué cosas son estos? Principios de relaciones. ¿En qué se basan las relaciones? En respeto, en honestidad, en pureza, en veracidad y en contentamiento. Es eso. Entonces, si tú guardas los principios que Dios estableció, estás teniendo relación correcta con Dios y con el prójimo. Entonces, no hay manera de que esto sea abolido en la cruz, por una razón, porque la ley tiene su base en el amor, y el amor de Dios nunca fue quebrado. Ahora, Mateo 22, 36 al 40, le hicieron la pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay algunos que solamente leen hasta acá, y dicen, ya ve, ya no existe la ley, ¿por qué? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y punto final. Pero el versículo no termina allí. El versículo continúa y dice así, de estos dos depende toda la ley. ¿Qué cosa está haciendo Jesús? Solo resumiendo. ¿Y ustedes creen que estos dos mandamientos Jesús lo está colocando como algo nuevo? No. ¿Ustedes saben que estos dos mandamientos ya estaban en el Antiguo? Abran sus Biblias, Deuteronomio capítulo 6. Miren, Deuteronomio, estamos en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús hace es repetir lo que está en el Antiguo Testamento. Versículo 5. ¿Qué cosa dice del capítulo 6 de Deuteronomio? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Entonces hago una pregunta. ¿Jesús estaba instalando algo nuevo? No. ¿Dónde está eso? En el Antiguo. ¿Y dónde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Vamos al libro de Levítico capítulo 19. Levítico 19, 18. Miren lo que dice acá. Levítico 19, 18. Dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no está colocando algo nuevo. Jesús está recordando lo que desde antes ya había dicho. Aquí está resumiendo y dice, aquí se resume la ley. De esto depende amor a Dios y amor al prójimo. Porque ya vimos los 4 primeros mandamientos, relación con Dios, los 6 últimos, relación con el prójimo. Entonces Jesús no está instalando algo nuevo. Jesús apenas está resumiendo toda la ley en 2 principios que ya estaban desde el Antiguo Testamento. Por eso Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir es la palabra plero en el griego, que significa ampliar, no significa dar fin. Ustedes leen el capítulo 5 de Mateo y Jesús, en lugar de quebrar, Él amplía. Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero ahora yo os digo que aquel que ya codicia en su mente está cometiendo. Entonces Jesús está anulando la ley o está ampliando. Está ampliando. Jesús dice, no he venido para anular. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Muchos piensan así. Jesús guardó la ley por ser judío. Mentira. Los judíos tenían tradiciones y Jesús no guardaba todas las tradiciones. Si Jesús hubiese guardado la ley por ser judío, también hubiese guardado todas las tradiciones judaicas. Jesús guardaba la ley porque la ley eran principios establecidos por Dios y Él no guardaba las tradiciones. Por eso es que los judíos siempre iban en contra de Jesús, porque Él nunca guardaba todas las tradiciones judaicas. ¿Cuál es la función de la ley? Si nosotros entendemos esto, habremos entendido que no hay disputa entre la ley y la gracia. Primero, porque la ley tiene su lugar y el lugar de la ley no es salvar. ¿Está claro eso? Muchos dicen así, la iglesia adventista predica de que hay que guardar la ley para salvarse. Nunca. Y quien habla eso está equivocado. La función de la ley no es salvar. Pero por el hecho de que nos salva, no significa que está anulada. Ahora déjame explicarte cuál es la función de la ley. Número 1, revela la voluntad de Dios. Romanos 7:12.
A ella nos dice cómo debemos vivir, muestra la expresión del carácter, del amor de Dios. Dice Romanos 7:12, la ley es buena, santa, justa. ¿Quién es bueno, santo y justo? Dios. Revela el carácter de Dios. Es el código de juicio. Es interesante. Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Esto es una aclaración interesantísima. Está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo. Dice así: cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿Dónde están estos dos mandamientos? No cometerás adulterio y no matarás. En Éxodo 20. No está hablando de otra ley. Y ahora, ¿qué cosa más dice? Versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley no es de la esclavitud, es para preservar la libertad. Y Santiago lo llama la ley de la libertad. La ley que te mantiene libre de pecado. ¿Correcto? Ahora, entonces, nosotros somos salvos por la gracia, pero somos juzgados por obra. ¿Y cómo seremos juzgados por obras? En base a la ley. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cómo seremos juzgados? Por la ley. Somos salvos por la gracia, pero somos juzgados por la ley. Entonces, la ley y la gracia no están en contradicción, está en armonía. Número 3, la ley garantiza la libertad, porque mientras vivas dentro de los principios establecidos, trae seguridad. Y finalmente, la ley señala los errores. Presten atención aquí. La ley actúa como un espejo. Cuando tú vas al espejo, ves los defectos que hay en tu rostro. Si mi rostro está sucio, yo voy al espejo y el espejo me dice, está sucio. ¿Yo agarro el espejo y me limpio la cara con el espejo? No, porque para eso no sirve el espejo. El espejo solamente me sirve para señalar mi error. El espejo, cuando señala mi defecto, me manda a lavarme. El agua es Cristo. La ley funciona como un espejo. Solo te señala el error, no te salva. Entonces, muestra la santidad de Dios, pero también refleja nuestra maldad. Sin ley no podríamos ver claramente nuestra necesidad, o nuestra culpa, o nuestra necesidad de arrepentimiento. ¿Cuándo yo descubro que soy pecador? Cuando la ley me dice, has quebrado la ley, has transgredido un principio. Entonces, aquel que no se considera pecador, ¿de qué se va a arrepentir? De nada, pues. No hay arrepentimiento. Si no hay ley, si no hay algo que te diga que hiciste mal, la ley no salva. La función de la ley es señalar el error. Katy. Sí, la ley de Dios que Él mismo escribió está permanente, no fue abolida. ¿Qué pasa con el resto de leyes que fueron escritas? Muchas leyes del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en la cruz, especialmente leyes ceremoniales. Todo aquello que apuntaba para el sacrificio de Cristo cuando Cristo murió, dejaron de ser relevantes porque esas leyes apuntaban a algo mayor, al sacrificio de Jesús. Por ejemplo, las leyes ceremoniales, las leyes del santuario, todo apuntaba para Cristo. Entonces, cuando Cristo fue clavado en la cruz, esas leyes que apuntaban hacia Él perdieron su validez, porque su cumplimiento estuvo en Cristo. Por eso tenemos que separar las leyes ceremoniales de la ley moral que está basada en principios. Se puede decir como todas las leyes que Jesús reemplazó. No todas las leyes. Existe la ley de salud. La ley de salud no fue para una cultura, fue hecho para la humanidad. Existen algunas leyes de convivencia que todavía están vigentes. Estamos hablando especialmente de leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz, aquellos que perdieron su validez. ¿Correcto? Muy bien, la ley señala los errores. Y aquí está un ejemplo. La ley es como un examen. El examen no cura la dolencia, solo muestra la dolencia. Quien cura es el remedio, es el jarabe, la pastilla, la inyección. ¿Correcto? Entonces la ley no te cura, solo te muestra. Otro ejemplo aquí, la ley no salva, muestra que necesito salvación. Esa es la función de la ley. ¿Qué cosa es legalismo? Legalismo es pensar que guardando la ley me salvo. Eso es legalismo. Pero ¿qué cosa es cristianismo? Cristianismo es que soy salvo por la gracia de Dios, pero vivo en armonía con su ley, porque la ley no es contraria a la gracia. Ahora,
la causa de la salvación es la gracia, la evidencia de la salvación es la ley. Y este término ya lo hemos dicho varias veces. La gracia que salva es la gracia que transforma. Entonces, la ley nos muestra el pecado y el pecado nos condena. El Evangelio nos muestra el perdón y la salvación. La ley más el Evangelio, ¿qué cosa da como resultado? Somos salvos por la gracia o por el Evangelio para vivir en armonía con la ley de Dios. Cuando vives en armonía con la ley de Dios o con Dios, pues obedece su ley de manera natural. Por eso Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezos. ¿Por qué tienen paz? Porque no sienten culpa, porque está en armonía con los principios establecidos por Dios. Miren la función de la ley. Sin ley no hay conocimiento de pecado. ¿Qué dice Romanos 7:7? ¿Qué diremos? ¿Es pecado la ley? Esto dice Pablo, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. Yo no hubiera sabido que la codicia es pecado si la ley me dice no codiciarás. El conocimiento del pecado viene por causa de la ley. Cuando dice el fin de la ley el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que Cristo puso fin a la ley. Está diciendo que la finalidad de la ley, el objetivo de la ley es conducirnos a Cristo, no salvarnos, conducirnos. Ahora, fíjense lo que vamos aquí a colocar un ejemplo de 3 cosas. La iglesia sirve para conducirnos o para llevarnos a Cristo. Jesús murió para salvarnos del pecado y los pecados son apuntados por la ley, porque sin ley no existe pecado, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que conocer. Ahora, sin la ley no hay pecado. Si no hay pecado, ¿para qué vino Cristo? No tiene sentido su sacrificio. Y sin Cristo, pues ¿para qué sirve la iglesia? Si es que yo digo que la ley no existe, entonces el pecado tampoco existe. Porque el conocimiento del pecado viene por causa de la ley. Y si yo digo que la ley no existe y no hay pecado, entonces Cristo murió en vano. Porque Cristo vino para salvarme del pecado y de la condenación del pecado. Francesco. Sin ley no hay pecado. No. Pero como cristiano, ¿cómo puedo ayudar a otro a salvarse en lugares donde todavía no se conoce ni la Biblia? Uh-huh. Las personas que no conocen los principios de Dios serán juzgados por Dios de acuerdo a su conciencia. Porque Dios escribió la ley de manera natural en la mente. Fíjate, hay culturas que nunca escucharon